nuestro Señor Jesucristo, buscando el libro de San Mateo, el versículo 18, vamos a leer del 1 al 11 en esta mañana, para darle gloria a nuestro Dios poderoso, que nos ha llamado para ser santificados por medio de su bendita y santa palabra. Amén. Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú has limpiado las inmundicias, las maldades de nuestros pecados y nos has llamado, Señor, para vivir en santidad. Bendito eres, mi Señor Jesucristo, por eso nos encomendamos desde este momento, Señor, en que vamos a empezar a recibir tu palabra. Padre, nos encomendamos a ti para que esa palabra tenga fruto agradable, para que esa palabra cumpla tu santo propósito, Señor, para que tú ilumines nuestra mente, avives nuestro corazón y nos ayudes a tener un entendimiento santo, Jesucristo precioso. Te pedimos, Señor, que laves nuestra mente humana y por fe declaramos que tenemos la mente de Cristo. La mente de un hijo de Dios, abierta, entendida, Señor, a tu santa palabra. Mi Padre precioso, yo me rindo a ti. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por permitirme hoy estar aquí siendo un instrumento de tu gloria para tu alabanza, Señor mío. Yo declaro que el Espíritu, Señor, de Guillermo de la Garza no vive en mí. Señor Jesucristo, renuncio al espíritu del viejo hombre, Padre, y declaro que por el bautismo, Señor, el Espíritu Santo de mi Rey y mi Dios Jesucristo está en mí, por el cual, Señor, yo me uno a ti y te pido, Rey de la Gloria, que hables, Señor, que hables a estos convidados hoy aquí delante de ti y a través, Señor, de este ministerio, Jesucristo precioso, aquellos que necesitan esta palabra, que de parte tuya la reciban y dé fruto en sus vidas conforme a tu bendita voluntad. En el nombre santo y glorioso de Jesucristo sea hecho, Señor. Amén, amén y amén. Bien, vamos a continuar con esto que el Señor nos había anunciado la semana pasada, ¿sí? Con esta palabra a la que hoy, desde la semana pasada el Señor nos los había anunciado, vamos a hablar de lo que es el tropiezo y la caída. La semana pasada el Señor Jesucristo nos habló del afán, de cómo los afanes, como cuando nosotros preferimos, ¿sí?, hacer primeramente las cosas seculares de nuestra vida, nos van a turbar y después también nos van a provocar ansia. Y nos anticipaba la semana pasada el Señor que hoy nos habría también para su santa gloria y nuestra santificación, nos haría saber cómo eso nos puede hacer tropezar y caer. Vamos en el nombre de Jesucristo al libro de San Mateo, capítulo 18, del verso 1 al verso 11, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mire la severidad con la que el Señor Jesucristo juzga los tropiezos. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos,
porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, dice el Padre, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el lago de fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Miren, que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Bien, le decía hace un momento que la semana pasada Dios nos mostraba, Dios nos habló, Dios nos recordó de alguna manera, ¿sí?, que nuestra vida secular tiene que empezar a tener menos importancia con respecto a lo que Dios nos está llamando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el último tiempo. Y en este último tiempo, tan cerca de la bendita y gloriosa venida de nuestro Santo Señor Jesucristo y su salvación y su galardón y corona, es necesario que nosotros nos estemos enfocando más en eso, en ser hallados dignos por nuestro Padre Celestial, y empecemos a dejar los afanes de la vida, las costumbres, malas costumbres que tenemos, con las que cargamos, con las que solamente los únicos perjudicados, nos decía el Señor, somos nosotros. Nos mostraba el ejemplo a través de Marta, que primero le llama 2 veces, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Dice el Señor, tus afanes te van a turbar, van a robarte la paz. Que yo quiero que tú vivas en la paz que yo quiero que tú estés, ¿sí? Te van a robar esa paz y van a provocar también ansiedad en tu vida. Y vas a dejar la mejor parte, dice el Señor, la cual nos hacía una maravillosa promesa, no le será quitada. Es importante que nosotros empecemos, sobre todo en este caso, hablando de esta manera, mis hermanas que son amas de casa, que siempre están más preocupadas por el aseo, por la comida, por mantener una casa limpia, y no estoy diciendo que la pongamos de cabeza, ¿sí? Pero primero, dice el Señor, escoge la buena parte, porque eso no te va a ser quitado. ¿Cuántas veces no es la queja mayor en las hermanas, las amas de casa? Se afanan haciendo el aseo desde temprano, córrele para aquí, corre para allá, recoge esto, recoge el otro, y llegan los niños y se acabó el orden. Y comienza poco a poco, dejan la mochila por aquí, la chamarra por allá, empiezan a hacer todo el orden que se generó, comienza a perderse. Y viene la turbación. Y empiezan las hermanas mayormente a enojarse, es que pasé toda la mañana y estuve ahí, estuve acá, y tú llegas y comienzas a deshacer. Pero dice el Señor, eso pasa, ¿por qué? Porque estás despreciando la mejor parte de tu vida. Porque el Señor Jesucristo, en aquella gloriosa oración, antes de partir, le pidió al Padre, Señor, santifica a estos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Una de las obras gloriosas y poderosas que tiene la palabra de Dios, un efecto maravilloso y duradero que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, es santificarnos. Porque el Señor Jesucristo así lo pidió. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando menospreciamos o desechamos por los afanes o por otras circunstancias, dejamos de leer la palabra del Señor, estamos renunciando o estamos despreciando el ser santificados. ¿Sí? Y en ese mismo camino también nos anticipaba el Señor cómo podemos llegar a tropezar y caer por malas decisiones y por torcer también la palabra de Dios. ¿Sí? Es que es necesario que nosotros aprendamos en el poder del Espíritu Santo. Siempre lo hemos venido diciendo. Es necesario que el Espíritu Santo esté en mi vida. Que si yo quizá no he orado por las circunstancias que sean, cuando yo me voy a involucrar en la palabra de Dios, en la lectura de la Biblia, yo necesito un guía. Yo necesito pedirle a Dios, en el santo nombre de Jesucristo, que su Espíritu Santo me ayude a entender su palabra, que ilumine mi mente, declarar que yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces torcemos la palabra de Dios. Quizá no lo hacemos con esa maldad, tal vez con esa intención, pero si a final de cuentas nosotros no estamos involucrando al Espíritu de Dios, podemos tropezar. Los afanes, ay, es que ya tengo prisa, ya estoy cansada, ya estoy cansado de mi caminar, de mi trabajo, estoy afanado y turbado y quiero ir, estoy ansioso y quiero ir a la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Bueno, pues viene el tropiezo. Tropezamos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo con el Espíritu que Dios quiere que entendamos la palabra. Y lamentablemente, amado hermano, eso lo podemos ver hoy día en muchos lugares. ¿Sí? Gente, hermanos, que usan la palabra a su conveniencia. ¿Qué es torcer la palabra? Usar la palabra de Dios, que es justicia, para mi conveniencia. ¿Sí? Personas, escuchamos personas poco instruidas tal vez, que dicen, todo me es lícito, yo puedo hacer de todo, y ciertamente que podemos hacer de todo. Pero tenemos que entender qué nos está edificando y qué no. ¿Qué me está ayudando a caminar, a crecer en santidad? ¿Qué me está ayudando cada vez más a sentir la presencia de Dios cuando yo voy en mi oración, en mi intimidad con Él? Porque muchas veces no vamos a orar porque estamos hechos unas piedras. Tenemos un corazón bien endurecido por los afanes, ¿sí? Por la turbación, por la ansiedad, por las preocupaciones, por las angustias, por todos estos males que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no vamos y los descargamos en el Señor. ¿Y cuántas veces no vamos a la oración? ¿Por qué? Porque creemos que Dios no está ahí. Acuérdese de aquella palabra que Dios nos habló, que dice que Dios no es nuestro pensamiento. Si tú piensas que por tu pecado, por tu maldad, por tu dureza, cuando tú vayas a la oración, Dios no va a estar ahí, estás engañado. Porque Dios no responde por como tú respondas. Dios responde porque es fiel a sus palabras. Y si Él dijo, si lo buscaras en lo íntimo, es porque lo vas a encontrar.
Dios es fiel a sus palabras, no a tus pensamientos. Porque si Dios respondiera conforme a lo que hacemos, no estaríamos aquí. Ya hubiéramos cumplido, ya se hubiera derramado en nosotros el verdadero castigo por nuestra maldad. Pero muchas veces son los afanes los que nos turban, nos velan, endurecen el corazón y decimos, es que yo no siento tu presencia. Bueno, eso es una cosa muy diferente a que Dios no esté ahí delante de ti. Que tú no sientas la presencia es señal de que algo está mal en tu vida. Porque puedes estar torciendo, le vuelvo a repetir, ¿sí?, involuntariamente la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos hemos justificado al hacer algo diciendo, bueno, todo me es permitido? Al rato dejo pasar el tiempo, 1 o 2 días y vuelvo al Señor y nos recibe en su grande misericordia. Pero estas palabras también a nosotros mismos nos pueden afectar. Porque la palabra de Dios tiene solamente un solo propósito. Y es hacernos bien. Entonces vamos a ver, ¿sí?, cómo malentender las palabras de Dios, ¿sí?, con un entendimiento humano, sin buscar la sabiduría del Espíritu Santo. También nos pueden hacer tropezar, caer en engaños, en malas y falsas interpretaciones que pueden generar también falsas doctrinas, pensamientos y actitudes de vanagloria. Muchas veces, amado hermano, si el líder, que no somos los únicos culpables, porque usted tiene la obligación, es obligación suya, ¿sí?, sobre edificar lo que Dios le da. Usted viene y recibe la semilla, pero usted tiene la responsabilidad de ir, sembrarla y regarla. No de conformarse con lo que aquí se le dice. Usted tiene la obligación de ir a Dios para que sea confirmado el mensaje que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, somos hombres, somos la imagen de Dios, somos el instrumento de Dios, pero también usted no conoce nuestra vida. Usted no sabe si nosotros en el momento en el que nos pusimos en las manos de Dios oramos y le pedimos, Señor, límpiame, santifícame, Padre, para que la palabra que venga a mi corazón venga de tu Espíritu Santo, para que de mi boca no salga mentira o engaño. Usted no lo sabe. Muchas veces ni siquiera tenemos esa sencillez delante de Dios para presentarnos así, para pedirle a Dios que nos limpie. Por tanto, es su obligación ver cómo usted va a sobreedificar. Pero si no tenemos cuidado, le vuelvo a repetir, se pueden levantar falsas doctrinas. Usted la cree y ¿qué pasa? Se divulga. Y eso crece una mentira, crece un engaño. Y la gente va buscándole, va pensando que es revelación. Como un pequeño ejemplo, esa doctrina de los, para empezar, no sé ni cómo se llama, Nefilí, si mal no estoy, que es el producto de los ángeles con las mujeres. Esa es una doctrina completamente falsa, errada, ¿sí?, producto de no sé quién, y que se ha divulgado. Y si usted la busca, y si usted conoce mayormente pastores que estudian la teología, ellos la predican porque la creen, pero no es verdad. Y la misma Biblia nos lo dice ahí, en el libro del Génesis, que ellos toman, sí, como sustento para esta doctrina. Ahí mismo dice que en ese tiempo, cuando los hijos de Dios
se allegaron a las hijas de los hombres, dice que ya había gigantes. No fueron después, ya estaban ahí. ¿Cómo entonces aseguran que son el fruto de seres espirituales y de seres carnales? El mismo libro de San Juan, en el capítulo 3, el Señor Jesucristo lo confirma diciendo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces no se puede sostener bíblicamente una doctrina como esta. ¿Por qué? Porque los afanes, yo no conozco la vida ni de dónde salió, pero sí lo he escuchado de varios pastores. Es que si nosotros no tenemos la precaución, la humildad de reconocer delante de Dios que somos incapaces por nuestra naturaleza y por nuestros propios medios de entender sus santísimos misterios y su santa palabra, vamos a caer en errores tremendos, amado hermano, como este. Hay quienes afirman, fíjese nada más, dice el libro del Génesis, que el Señor creó los cielos y la tierra, y los cielos estaban, y la tierra, estaba desordenada y vacía. ¿Y a quién le atribuyen semejante cosa? Al diablo. Amado mío, ¿cómo el diablo va a poner desorden donde no había nada? ¿Cómo el diablo va a desordenar si todavía no existía? Dice la palabra que en el séptimo día fueron creados los ejércitos del cielo y de la tierra. Satanás no pudo haber, no pudo haber desordenado la creación porque no existía nada todavía y porque menos él todavía no había sido creado. Entonces, ¿cómo pues fue él el que desordenó? Es que no estamos entendiendo la palabra con el poder del Espíritu Santo. Y doctrinas tremendas, y le estoy dando unas muy simples, muy quizá sin mayor efecto en nuestra vida. Pero imagínense nada más, si nosotros llegamos a torcer una palabra gloriosa de parte de Dios, creyendo que Dios nos está permitiendo el pecado. Sí dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Pablo mismo dice, por el Espíritu Santo, que no por eso nosotros tenemos que hacer el mal para que venga la gracia. Si estando en pecado, la gracia de Dios nos fue concedida, ¿cuánto más nos será concedido de parte de Dios si vivimos sin pecado? Es que hay que entender la bendita palabra de nuestro Señor para no caer. Muchos males vienen a nuestra vida que nos harán tropezar y caer por buscar la interpretación y no la revelación por el Espíritu Santo de la palabra de Dios. El Señor mismo dijo: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán. Vaya por favor a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, dice la palabra del Señor: acérquense pues a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene las Escrituras:
por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes. Siendo desobedientes. Es decir, aquí el Señor nos dice: los hombres, cuando tú actúas en tu carne, cuando tú te olvidas que este santo libro no lo puedes usar como cualquier otro, viene la desobediencia a tu vida, y entonces dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro: entonces vas a hacer tropezar. No solamente tú vas a tropezar, sino también serás tropiezo. Dice que a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo seamos edificados, ¿sí?, como casa espiritual. ¿A qué se refiere como casa espiritual? A que sea el Espíritu Santo quien habite en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener un sacerdocio santo. Si yo, la palabra que estoy recibiendo viene del Espíritu Santo, ¿qué efecto va a tener en aquellos a quienes yo la ministre? Va a traer santidad. Primero tengo que ser casa espiritual. Yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, lleno, para poder entonces tener un sacerdocio santo. Pero mire, ¿por qué Dios advierte con gran severidad? Cuidado con los tropiezos. Cuidado con tropezar y caer, y hacer tropezar y hacer caer. Leímos en el libro de San Mateo que dice: ¡ay! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Dice el Señor, porque es necesario que haya tropiezos, pero ¡ay de aquel! ¿Cómo interpretamos ese ay? Lo podemos decir de una manera humana, más clara, más entendible: pobre de aquel. Como decíamos en el mundo, Dios lo habrá reconfesado. ¿Qué cosa tan tremenda va a sufrir aquel que haga tropezar a alguien solo? ¿Por qué? Porque dice el Señor: no fuiste humilde, no te humillaste como este niño, por eso no pudiste entrar al reino de los cielos, por eso no pudiste entender mi palabra con la claridad, con la sabiduría con la que yo la he ministrado, la he dado. Por eso el Señor pone de ejemplo a un niño. Dice: ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Perfecto, hazte como este niño. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Si usted le dice a un niño: mira, aquí como a 5 metros abajo hay un gigante enterrado. ¿En serio? ¿Y si escarbamos y lo buscamos? Sí se lo cree. Dice la palabra que el amor todo lo cree. Porque ellos todavía están llenos de amor, le creen a usted porque confían en usted. ¿Por qué nosotros desconfiamos de nuestro Señor? ¿Cuál es? ¿Por qué el Señor reprende o advierte con tanta severidad diciendo: ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel que no solamente tropiece torciendo la palabra, sino también haciendo tropezar! Allí mismo en Mateo 18, en el versículo 11, dice el Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿Por qué tanta severidad por parte de nuestro Padre Celestial? Porque es volver a perder o echar a perder lo que ya se había salvado. Porque es como echar a la basura todo lo que Dios invirtió para alcanzar, limpiar, redimir, salvar, liberar nuestras almas, nuestras vidas. Y el mismo Señor nos los advierte a nosotros mismos: ay de ti con que te hagas tropiezo para ti mismo. Por eso es importante que dejemos los afanes. Al final de cuentas no te vas a llevar una casa limpia. Al final de cuentas, ¿sabes qué? No te vas a llevar tus mejores recetas de cocina, mi amada hermana. Además, ¿qué garantía tienes de que ese varón verdaderamente será salvo? Si está en Cristo, gloria a Dios. Pero tiene un libre albedrío. No necesitas recetas de cocina, porque sabes que la promesa del Señor es que comerás del fruto del árbol de la vida eterna. Que dice el Señor: da 12 frutos al año. Ese será tu alimento. Ese será nuestro alimento. Entonces es tiempo de concientizar y decir: ¿para qué me estoy afanando? ¿En qué estoy invirtiendo verdaderamente mi tiempo? ¿En la parte que se perderá? ¿O en la parte que dijo mi Dios no me será quitada? Por eso el Señor Jesucristo dice: ¡ay! ¡Ay del mundo por los tropiezos y ay de aquel! Para que no te justifiques diciendo: es el mundo, Señor, ay de aquel. Porque está echando a tierra, porque está echando a la basura lo que a mí me costó venir a salvar, venir a recuperar, y con gran precio, mi amado hermano. No es nada más que el Señor lo buscó, lo encontró y listo. ¿Sí? A gran precio. Le costó un gran precio a nuestro Dios recuperar lo que se había perdido. Por eso es que con gran severidad el Señor dice: ay de aquel. Cuídate. Cuídate de no ser tropiezo en tu vida y también de no hacer tropezar a otros. Yo no sé cómo lo juzgue usted, pero para mí estas doctrinas, le vuelvo a repetir, estas de que el diablo provocó el desorden y de que los ángeles se metieron con mujeres, es darle gloria. Es darle gloria a algo que no merece. Es darle importancia a alguien que no la tiene, porque nuestro Padre Celestial nos dejó un mandamiento, si usted lo quiere ver así. Pongan sus ojos en Jesús, en nadie más. No es bíblico estar poniéndole nombre a los demonios. No es bíblico estar peleando con los demonios. No es bíblico estar poniendo nuestros ojos en el mundo. La demoniología, la simbología, no viene de la palabra de Dios. Nunca nos llamó Dios a eso. La teología. Yo se lo he dicho, la teología para mí es decir que este libro es insuficiente. Yo necesito de otro libro, yo necesito de otros libros, de un pueblo, tal vez, al que Dios castigó. Porque justifican la teología porque viene de sabios judíos. El judío más sabio está aquí. El judío más santo está aquí, se llama Jesucristo. ¿Qué es el hombre delante del Hijo de Dios? No es nada. Entonces, cuidado con torcer las escrituras, porque dice el Señor: ay de aquel, porque yo vine a restaurar.
Yo vine y con precio de sangre recuperé lo que se había perdido. Así que no tan fácil voy a perdonar a aquel que hace tropezar. Aquel que insiste en estar tropezando. Y más adelante le voy a decir a qué me refiero con esto. ¿Sí? Para tener una mayor claridad de lo que se pierde, veamos el significado de esta palabra caer, ¿sí? Que es el fin de mucho tropezar. Cuando mucho tropezamos, tarde o temprano vamos a terminar cayendo. Mire qué cosa tan gloriosa ha traído el Señor a la luz para que entendamos. Caer de las varias entendimientos o significados que tiene la palabra. Dice, desplazarse un cuerpo de arriba abajo por la acción de su propio peso. ¿Qué tanto peso del pecado estás cargando por tu propia voluntad que te va a hacer caer? ¿Sí? Dice, perder un cuerpo, el equilibrio, pender, colgar, decaer, extinguirse, desaparecer, dejar de ser, perder la prosperidad, fortuna, empleo o valimiento. Fíjese lo que significa a la luz del Espíritu Santo caer, ¿sí? Perder la prosperidad, la fortuna, y no estoy hablando de cosas materiales, porque somos afortunados, ¿sí? Por ser hechos hijos de Dios, cuando hay una multitud tremenda allí en el mundo. Es una fortuna para nosotros, ¿sí? Ahora, esta palabra valimiento es importante. Fíjese lo que esa palabra significa. Estamos hablando de perder la prosperidad, la fortuna, el empleo o el valimiento. ¿Qué significa valimiento? Ayuda, protección, privanza y amparo de un ser superior. Cuando yo caigo, estoy perdiendo, ¿sí?, toda la protección y la provisión que Dios me da. Estamos expuestos al infierno. Estamos expuestos, ¿por qué le digo expuestos al infierno? Porque nos ponemos en las manos de aquel que no viene más que para robar y matar y destruir. Aquel que no tiene sentimientos ni misericordia, no tiene compasión por nadie. Por eso le digo que nos exponemos al infierno. Cuando nosotros caemos, perdemos lo que Dios nos ha dado. Por eso dice el Señor, ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel que menosprecie todo lo que yo le he dado! ¡Ay de aquel que se queje hasta del cerco de ángeles que le guarda! ¡Ay de aquel que menosprecie la palabra que yo he puesto en su corazón! Que tropiece diciendo, es que esta palabra no tiene fruto en mi vida. ¿Sabes por qué la palabra de Dios no tiene fruto en tu vida? Porque en tu vida no hay perseverancia. Porque si Dios, que es Dios, dice el libro de los Hebreos, que trabaja todos los días. Dios trabaja todo el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque dice el libro de los Hebreos que todo lo sustenta con el poder de su palabra. Dios necesita estar mandando, trabajando a que las cosas sucedan para que sucedan. Lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿sí? La creación ex nihilo, que significa ser creado de lo que no existe, sigue en pie. Tiene Dios que seguir mandando que el oxígeno, que el aire,
que las partículas que no vemos, que los elementos que no vemos, los átomos que no vemos, existan y trabajen para que lo que vemos pues tenga vida. Simplemente es que somos perezosos, mi hermano. Simplemente es que nos conformamos solamente con que, bueno, ya medio llegó la bendición. Ya llegó tu bendición, pues ahora reténla. Ahora multiplícala, porque Dios no te la dio nada más porque sí o para que te diviertas. Dios te la dio porque espera frutos de ti. Pero la pereza pues apaga el poder de Dios en cada uno de nosotros. Y nos atrevemos a decir, es que esto no va a pasar en mi vida. Oye, mi amado hermano, si lo estás viendo en otro hermano, ¿por qué en ti no? ¿Por qué en otro hermano se manifiesta la sanidad? ¿Por qué en otro hermano se manifiesta la profecía, los milagros? ¿Por qué? ¿Por qué vemos cosas tan extraordinariamente maravillosas en la Biblia? Ahí está toda la preciosa y gloriosa revelación que le fue dada a Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Qué cosas tan tremendas vio? Ahí está Eliseo, que se sentía desamparado, y le dice el profeta, ora por Eliseo, y le dice, ábrele los ojos, y Eliseo ve el tremendo ejército. ¿Qué cosa tan maravillosa es eso? Ahí está David, que Dios le manda un juicio, y dice que David estaba en la era es un espacio muy grande de tierra, y dice que David ahí vio el ángel con su espada desenvainada. Yo pienso en eso y digo, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Y no dice que así a lo lejos vio el angelito por ahí, como a lo mejor como mariposa volando. Dice que vio un ser tremendo que estaba ejerciendo el juicio que Dios había mandado. ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo pides? Dice el Señor, la oración y la regla de oro: pedir y se les dará, tocar y se les abrirá, buscar y hallarán. Pero está en ti y está en mí el poder vivir una vida gloriosa en el Espíritu Santo. Ay, no, es que ya todo lo que Dios había planeado ya se lo dio a Juan. ¿Quién te dijo? Cosa que ojo no vio y oído no oyó, Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. No dice la palabra para los que están escritos en la Biblia nada más. Es que nosotros somos los que estamos tropezando en la mala interpretación de la Biblia. Es que a veces nada más sentimos, si se puede llamar envidia de la buena, por aquellos que vivieron algo tan glorioso. Ya hablaremos de las parábolas. Dios ha puesto ese mensaje. Pero mire qué tremendo tropiezo tuvo Pedro. Pedro fue un hombre tremendamente bendecido por Dios, grandemente amado por Dios. Como a ninguno, el Señor le dijo, las llaves de los cielos a ti te las daré. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Qué cosa tan poderosa le dio Dios? Pedro era un hombre que vivió cerca del Señor Jesucristo, solamente como Juan,
y su hermano. 3 de los 12. Así que si alguien conocía al Señor Jesucristo, ese era Pedro. Sabía que Dios le hablaba con parábolas, y cuando Dios le dice: Pedro, mata y come, no, Señor. Pedro, mata y come, no, Señor. Pedro, mata y come, no, Señor. Pedro debía de saber que Dios hablaba en parábolas. Lo más inteligente que Pedro pudo haber hecho, decir: Señor, ¿a qué te refieres con mata y come? ¿Y sabe que esa gloriosa corona la recibió otro? Pablo mató y comió. Qué importante saber cómo habla Dios. Señor, yo no entiendo tu palabra, pero ¿a qué te refieres? Dice la palabra de Dios. Le vuelvo a repetir, ya hablaremos, ¿sí? Pero el Señor nunca los dejó con la duda. El Señor siempre les explicó las parábolas. Si Pedro le hubiera dicho: Padre, ¿a qué te refieres con mata y come?, el Señor le hubiera dicho. Pero despreció una gloria, ¿por qué? Porque no entendió, porque torció las palabras de Dios. Le digo: yo nunca he comido cosa inmunda. Lo que él veía era cosa inmunda, pero eran los gentiles representados de esa manera. Claro que el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Mire cómo podemos llegar a tropezar. ¡Qué grande tropiezo! Y gloria a Dios porque nos deja el ejemplo de Pedro. Yo creo que el amado Pedro, si se arrepintió, pues bueno, pero Dios le dio otra oportunidad, como nos da a nosotros oportunidades constantemente. Pero qué importante es que nosotros veamos con el Espíritu del Señor. Porque dice el Señor: caer es privarte de mi ayuda, mi protección y mi amparo. Cuando tú estás insistiendo en tropezar, en recaer en lo mismo, vas a terminar, como decimos en el mundo, cayéndote de mi gracia. Imagínense usted, caerse de la gracia de Dios. ¿A dónde vamos a dar? ¿En manos de quién vamos a caer? ¿De otro mediador? ¿Hay otro mediador? ¿Hay otro sacrificio? ¿Hay otra esperanza? ¿Hay otro amor? Solo en Cristo Jesús. Y si no es en Cristo Jesús, el que nos va a estar esperando con los brazos abiertos es el diablo. Pero no para darnos lo que el Padre nos quiere dar. ¿Sí? Los muchos tropiezos por necedad en el mismo pecado o el mal de la carne te pueden quitar la protección y la provisión de Dios. Y cuidado con arrastrar a alguien. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 8 del verso 9 al verso 13 dice la palabra del Señor: pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Por lo cual, hablando aquí el apóstol Pablo del alimento, dice:
Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cómo puedo decir que yo camino rectamente en el camino del Señor si estoy haciendo a un lado el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo decir que yo soy maestro, guía de ciegos si estoy en tinieblas? Si estoy engañado por mi propio entendimiento, creyendo que no necesito, que yo ya soy autosuficiente en la palabra de Dios. Dice el Señor, mira que tu libertad, ¿sí?, no venga a ser tropezadero. Asegúrate primero que caminas firme en el camino de Dios para que después puedas tomar la mano de aquel que no sabe por dónde anda. Pero cuídate de tus tropiezos, porque dice el Señor, ay de aquel porque vienen los tropiezos, porque tarde o temprano hará hacer que aquel débil, que aquel indocto, que aquel ignorante de la gracia y la gloria de Dios caiga. Miren, qué fácil es torcer la palabra de Dios. Qué cómodo es, amado hermano. Yo meditaba hace 8 días que daban testimonio las hermanas de su retiro, de la obra de Dios. Y yo no sé, perdónenme si lo califico mal, pero me parece una comodidad y cobardía, ¿sí?, de parte de los varones. Porque ellos mismos testificaban la gloria de Dios. Fíjese nada más. Porque decían, veían el cambio, vieron un cambio. ¿Y qué dijeron? No, yo te pago otro retiro, pero sigue así, que cómodo. ¿Por qué no dices, si Dios ha hecho eso, ¿por qué no lo va a hacer en mí? ¿Por qué no dice, por qué nos conformamos con la mitad? Tú ya fuiste por tu mitad, ahora yo voy por la mía. ¿Y qué te parece que seamos uno lleno del Señor? Pero qué fresco. No, yo te pago porque tú sigas santa y mira, yo sigo siendo un pecador. Cada quien lo suyo, mi amado hermano. Pero se me hace un acto cobarde de decir, tú ve, yo te pago. Tú límpiate mientras yo sigo siendo un inmundo, un sucio delante de Dios. Fíjese la grandeza de Dios. Testimonio de personas que ni siquiera estuvieron aquí. Testimonio de personas que ni siquiera buscan a Dios. Y dijeron, algo pasó en tu vida. Porque toda esta semana es diferente. Yo vuelvo a pagarte porque Dios siga haciendo eso. Eso es un testimonio. ¿Ven la gloria de Dios? Y no la buscan. Imagínese usted. ¿Cómo se puede llegar a tropezar en semejante roca de caída? Oye, yo estoy viendo algo distinto en tu vida. Ese Dios es real. Ese Dios es verdadero. ¿Por qué a mí no? Porque Dios es maravillosamente grande, mi amado hermano. Y a los que ni siquiera fueron y no estuvieron, los hizo ver su gloria, porque Dios quiere mostrar su bendita gloria. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el Señor, retomando lo que estábamos, dice el Señor, no hagas que tu libertad, cuídate que esa libertad que te he dado no sea tropiezo para otros. ¿Sí? Nuestras áreas débiles, le decía el Señor,
nuestras áreas débiles, no entregadas a Dios para ser santificadas, son piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque si yo sigo viendo que a mí me gusta el chisme y no le pongo a Dios mi corazón y mi boca, yo voy a seguir tropezando en el chisme. ¿Por qué? Porque ese es el área débil en mi vida. Por eso dice el Señor, cuídate de los tropiezos. Ay del mundo, pero ay de ti que no te das cuenta. No te das cuenta que tus áreas débiles son puerta abierta al pecado, a la maldad, y no las ofreces a Dios para que sean santificadas y te son por tropezadero. Y cuánto más harán tropezar a aquellos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, por favor. Primera de Juan 3 del 8 al 10 dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció nuevamente el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Este es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Practicar el pecado no solamente es hacerlo seguido, sino que cada vez que tienes la oportunidad o se te presenta la ocasión y la tentación, tú caigas sin luchar. Tú caigas justificándote por la palabra de Dios. Ay, todo me es permitido. Yo sé que no me va a edificar, pero Dios conoce mi carne. Pero Dios así me amó. Pero Dios así me ama, no. No te engañes, amado hermano. No te engañes, amada hermana. Dios te ama a ti, pero aborrece el pecado que hay en ti. Por amor a ti, perdona tus pecados, pero no es juguete de nadie. Dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Vemos, dice el apóstol Pablo, mira la bondad y la severidad de Dios. No te engañes nada más poniendo tus ojos en su bondad. Mira también la severidad con la que Dios reprende y castiga. Y hace un momento hablábamos de un ejemplo que viene muy al caso: Esaú. ¿Con qué severidad Dios castigó a Esaú porque menospreció la primogenitura? ¿Para qué me sirve? Que es una bendición total. Eso podemos pensar en este tiempo, pero no se pensaba en ese tiempo. La bendición era algo tan maravilloso y tan importante, al grado que Esaú llega y le dice a su padre: ¿no has dejado una bendición para mí? Por tanto, es ahí donde Esaú se da cuenta que la primogenitura le iba a dar la mejor bendición. Pero dice la palabra que aunque lo procuró con lágrimas, no alcanzó el perdón. Por eso el Señor dice aquí: tienes que luchar contra el pecado. Si tú sabes cuál es tu debilidad, Señor, aquí están mis miembros, mira mis ojos, Padre, yo con mucha facilidad ando de ojo alegre.
Y mis ojos son tropiezo a mi mente. ¿Por qué? Porque empiezo a fantasear cosas que no van a ser una realidad. Por eso se llaman fantasías. ¿Cuántos hombres piensan que por ver a una mujer ya va a caer, ya se la van a llevar a la cama? Lo harán en su espíritu y ya cayeron en pecado. Porque dice el Señor que el que adultera en el corazón es como si adulterara en la carne. Se le considera pecado. Dice el Señor que los pecados espirituales no se los podemos ocultar. No podemos engañar a Dios porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Y cuántas veces son nuestros ojos piedra de tropiezo a nuestra alma? Hablando de este caso, adulteramos pensando, creyendo, ay, nada más la vi o lo vi, tuve una fantasía y no pasó nada. No, delante de Dios pasó. Y tú mismo, tus mismos miembros, por no ofrecernos a Dios, te hicieron caer en un pecado que, mira, amado hermano, yo creo que cuando vas a la presencia de Dios o vamos a la presencia de Dios, yo creo que muy pocas veces nos acordamos de ese tipo de pecados, de los pecados espirituales. Quizá tú te enojaste y en tu interior dijiste, ay, no, hijo de tu tal por cual, y no sé qué, y ese pecado tú piensas que no lo escuchó tu padre, pero tu padre que ve en lo secreto, sí lo escuchó. Y tu boca te fue piedra de tropiezo, te fue ocasión de caer, y por eso dice el Señor, ay de ti que no te estás dando cuenta cómo estás tropezando y cómo estás cayendo y cómo tu vida no está progresando, no está madurando. Porque viene la tentación y te justificas diciendo que eres carne. Y ahí dejas la palabra y el poder de Dios menospreciado. El Señor, cuando venía la tentación, se postraba y rogaba y pedía fuerzas a Dios. Vemos que cuando se acercaba el tiempo, el Señor dice, se fue a orar. ¿Y cuál fue la gloriosa respuesta de parte del Padre Celestial? No dice que fue un ángel y lo fortaleció. Y se levantó con una actitud distinta. Estaba turbada su alma, a pesar de que él sabía que eso le iba a pasar. Llegado el momento, pues imagínese usted, qué cosa tan tremenda. Pero Dios no lo desamparó. Por eso es que le vuelvo a repetir, Dios nos dice, pon tus ojos en Jesús, olvídate de los demonios. Olvídate del trabajar del diablo. Si tus ojos están puestos en Jesús, dice que el diablo no les va a tocar. El diablo no te va a tocar, no, Dios no va a permitir que se acerque a tu vida. Cuanto menos cualquier espíritu inmundo. Pero hay que ser fuertes en el Señor. La palabra no dice que practique el pecado porque tú lo sigues amando solamente. Quizá ya lo dejaste. Pero cuando viene el diablo y te lo ofrece y te lo presenta en charola de plata, ay, no, Luz, vete acercando, ¿no? A ver, ¿qué traes? Es que tenemos que aprender a rechazar al diablo también, amados hermanos. Que no nos sea ocasión ni piedra de tropiezo. Santiago capítulo 1, por favor, versículo 13 al 15.
Mire cómo no podemos ni siquiera culpar al diablo por las tentaciones. Santiago capítulo 1 del 13 al 15 dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o debilidad es atraído y seducido. Mire que el apóstol Santiago no involucre aquí a Satanás para nada. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mueres espiritualmente cuando has pecado. Porque lo primero que quieres, ¿qué es lo primero que pasa en tu vida como hijo de Dios cuando pecas? ¿Qué es lo primero que llega a tu vida? El remordimiento, la culpa, porque sabes que una vez más le volviste a fallar a tu Padre Santo. ¿Pero por qué vuelves? Bueno, vuelves porque el Espíritu bendito y amado de Jesucristo te convence de que Dios te va a perdonar, pero sigues tropezando en la misma piedra de tropiezo. Cuando Dios habla de caer, está hablando de reincidencia, de necedad, de rebeldía, de terquedad, de un no arrepentimiento, de dureza de corazón, de soberbia, de altivez, de autosuficiencia, de ignorar a Dios, de sentirse autosuficiente, de ir en contra de Dios y de sus santos mandamientos. Cuando Dios nos habla de caer, dice: te estás ensoberbeciendo. Piensas que no me necesitas, piensas que puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Te estás vanagloriando, eres terco, eres necio. Entiende que no vas a poder vencer al pecado si no estás tomado de mi mano. Porque separados de mí, ¿cuánto más con el pecado? ¿Cuánto más con esas áreas débiles de tu vida? ¿Cuánto más por esos miembros débiles de tu cuerpo? Es que estamos diciéndole a Dios que no lo necesitamos. Nuestras actitudes también tienen un lenguaje. Usted ha escuchado hablar del lenguaje corporal. Si usted ve a una persona con una sonrisa, no va a decir: ¿quién sabe qué pena está embargando este pobre hombre? Sabemos discernir que esa persona está viviendo un momento agradable en su vida porque lo está reflejando su cuerpo. Así también nuestras actitudes hablan al corazón de Dios. Estás tropezando en la misma piedra. ¿Es que entonces no crees en mí? Es que entonces, ¿qué está pasando verdaderamente en tu corazón con respecto de mi palabra? San Lucas capítulo 10, versículo 18, por favor. San Lucas capítulo 10, verso 18 al 20, dice la palabra del Señor. Fíjese bien, dice la palabra. Vamos a leer desde el 17, ¿sí? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: fíjese lo que está escrito: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos
en los cielos. Mire que el Señor dice, mire cómo está escrito en la Biblia, no dice yo vi a Satanás caer, dice yo veía. Yo me daba cuenta cómo Satanás una y otra vez tropezó en su corazón hasta que cayó. Y mire qué ejemplo lo da. Mire cómo dice, como un rayo. Con la velocidad y la fuerza de un rayo fue desechado Satanás, porque yo lo veía que en su corazón tropezaba y no corregía el mal camino que llevaba. Por eso es que cuando nuestro Padre Celestial dice, estás tropezando, Dios nos está diciendo, estás siendo terco, estás siendo necio, no te estás dando cuenta cómo verdaderamente tus miembros están trabajando en tu vida. ¿Te están haciendo tropezar? ¿Cuántas veces quizá el Señor nos podría decir esto? Yo veo cómo tropiezas. No veo que tropezaste. Veo que tropiezas por tu terquedad, por tu necedad, por tu incredulidad, por tu pereza. Por eso decía hace rato, por medio del apóstol Pedro, tenemos que comenzar a hacer casa espiritual, templo del Espíritu Santo, para ejercer un sacerdocio santo, agradable a Dios. ¿Sí? Dios no te quiere ver tropezar y caer. Por eso te ha dado ya poder para vencer. Así que no tienes excusa por tu pecado. Dice el Señor, he aquí les doy poder de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no te preocupes, no va a hacerte nada. Tú le puedes hacer, pero él no te puede hacer nada. Entonces, ¿por qué seguimos tolerando la presencia de los demonios en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo? ¿Por qué no llegamos y en la autoridad que Dios nos ha dado, Señor, se ha echado fuera todo espíritu inmundo que permanezca aquí? ¿Por qué solamente tenemos la conciencia o la mente engañada de que podemos echar fuera a los demonios en una administración, en una liberación? Nos decía el Señor, ¿tu casa es casa de Dios o casa de demonios? Tú puedes darte cuenta, por tus frutos los conocerás. Si en tu casa tú no reprendes, quizá tú no dices las malas palabras, pero si tú no las reprendes, pues les estás tolerando. Estás aceptando que esos demonios vengan a tu vida. Si somos muy dados a por querer distraernos un poco, buscamos a aquellos comediantes que son muy mal hablados y todavía les subimos el volumen. Esa es una puerta que nosotros estamos abriendo a los demonios. Entonces pregúntale a Dios, no pregúntate tú. Porque dice el Señor que a juicio de los hombres todos sus caminos son rectos, perfectos. Pero Dios es el que pesa los espíritus. Pregúntale al Señor, Señor, ¿esta es casa de Dios y puerta del cielo o es una casa de demonios? Y si Dios te dice, tu casa es casa de demonios, mi amado hermano, no es para que te pongas a llorar, a sufrir y a golpearte, a darte golpes de pecho y a sentirte culpable. Es para que te levantes en la autoridad de Dios y bendito sea Dios, Señor, pero aquí esta es casa de Dios, no casa de demonios. Así que todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo se va.
Y si no se va por el poder de esta palabra, se va por espada de tus santos ángeles, que desciendan en esta hora. Que vengan en esta hora tus ángeles, Señor, y se los lleven. Y venga a tu trono, Señor, y entrónate como padre de esta familia. Y yo le platicaba con una persona, amado hermano, y no es que yo se lo quiera, amado, no es que yo se lo quiera imponer. Es que esa responsabilidad es mayormente en las hermanas. Porque dice el libro de los Proverbios que la mujer sabia edifica su casa. ¿Sí? La mujer tiene el compromiso mayor de parte de Dios de bendecir su casa, el hogar. No porque el varón no tenga otra cosa que hacer o porque Dios lo quiera descansando en una hamaca, no. Pero es una responsabilidad que Dios mayormente denegó en las amas de casa. ¿Sí? Por eso no tenemos excusa por nuestro pecado. Romanos capítulo 12, verso 21. Y ahí nos vamos a estar un poquitín en Romanos. Pongan ahí un separador para que vaya pronto ese libro, porque vamos a estar pasando en Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice el Señor: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sino todo ese mal que está acechando en nuestra vida, hay que vencerlo con el bien de nuestro Señor Jesucristo y el bien que está en su palabra, en el poder de su bendita palabra. Amén. Por eso dice el Señor: vence con el bien el mal. Tú no te dejes vencer pagando mal por mal, sino muéstrate victorioso venciendo lo malo con lo bueno. Y la palabra de Dios trae la buena voluntad de Dios. El mucho tropezar hará caer, y el que mucho cae también hará caer. Ahí mismo Romanos 14, versículo 12 y 13 dice la palabra: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuidado con mis actitudes, que no vayan a hacer caer a aquel que todavía no está bien cimentado. Es cierto, amado hermano, es cierto, yo se lo he dicho. Una cosa es que se dé un falso testimonio y otra cosa es que nosotros vivamos un falso testimonio. Es muy cierto que muchas personas al Señor Jesucristo se lo dijeron: tú eres un hombre pecador. Pero es diferente que por el mal de esas personas digan que usted no tiene un buen testimonio, a que por su propio mal usted dé un falso testimonio, dé un mal testimonio. No porque ellos mienten, porque ellos no tienen al Espíritu de Dios. No porque ellos no tienen la luz del Espíritu Santo y nieguen, ¿sí?, su testimonio. Usted va a vivir como quiera. Yo no tengo por qué darte cuentas a ti, pero si hay alguien aquí. Y aquí lo dice el apóstol Pablo: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que mi testimonio no sea piedra de tropiezo para otros. Si otros en su ignorancia quieren decir o dicen que yo no soy un hijo de Dios, pues ya Dios, ¿sí?, ya será Dios. Pero si alguien en Cristo te dice: tu testimonio deja mucho que desear, mi amado hermano,
Aunque nos duele, hay que aceptarlo. Hay que aceptar las cosas. Quizá no delante del hermano, quizá no delante de esa persona, pero sí delante de Dios. Señor, perdóname por este falso testimonio que llevo, por este tropiezo, por este engaño que hay en mi mente y en mi corazón. Porque yo creía, lo decían las hermanas la semana pasada, yo pensaba que estaba bien y, Dios bendito, qué cosa me trajo el Señor a la luz. Cosas que yo ni siquiera me pasaban por la mente. La luz del Espíritu Santo las trajo a mi conciencia y oh sorpresa. Maravillosas son las obras de Dios, pero siempre para bien. Sántese al versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas, por eso dice el Señor, ay de aquel. Porque con tu tropiezo en ti y tu tropezar, hacer tropezar a otros, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, pero por causa de tus debilidades también. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros. Aquí Pablo habla de la comida, pero también por tus debilidades, por tu testimonio falso, por tu testimonio engañoso. Bueno es no comer ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno es no hacer nada que tú sabes que está haciendo caer a otras personas. No, sobre todo primeramente a la familia, porque muchas veces somos y hemos sido piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces con justicia, aunque nos duela con justicia, nos han dicho, para ser como tú mejor no? No, pues no para ser como yo, pero para ser mejor que yo. Pero con justa razón nos han cerrado la boca. Pero dice el Señor, no destruyas la obra de Dios en tu vida. No te justifiques por esa debilidad humana que tú tienes. No culpes al diablo porque yo ya te di poder sobre toda su fuerza. Así que no hay excusa, sino simplemente que estamos conformados con nuestra manera de vivir. Lo decía la semana pasada nuestra hermana. Decía, nos sentimos ligeras, nos sentimos raras, hasta como enfermas. Pero es que estábamos acostumbradas a llevar una carga que Dios no quería y nos quitó. Y ahora por eso nos sentimos extrañas, pero esa es la naturaleza con la que Dios te quiere en tu vida. ¿Se recuerda? El Señor nos lo decía la semana pasada. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí los que se sienten con esa carga, con esa pesadez de cuerpo. ¿Y cuánto tiempo las hermanas llevaron esa carga hasta que el Señor las llamó? Cuando por su propia voluntad podían haber ido, fue necesario que Dios las llamara. Y ahí Dios ha manifestado su gracia y su misericordia. Porque nos cargamos del pecado. Y a veces llega a ser tanto el peso. ¿Qué pasa con una persona que carga más de lo que puede llevar? Va a caer. Lo veíamos hace un momento en lo que significa la palabra.
Es lo que significa la palabra caer. Desplazarse un cuerpo de arriba abajo por la acción de su propio peso. Porque estás tratando, ¿sí?, de soportar un peso que no puedes sobrellevar. Y dice el Señor, déjame ese peso. Yo te voy a dar un peso fácil y ligero para tu vida. Para que puedas caminar. Para que no tropieces y no seas tampoco piedra de tropiezo. ¿Sí? Y aquí el Señor nos habla del que peca deliberadamente, tolera el pecado, no lucha, sino que cae constantemente. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Cuántas veces hemos leído esta bendita palabra? Y Dios nos la reafirma en esta mañana. Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al versículo 38 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, si el Señor ya te dijo, tu área débil son tus ojos, y tú sigues sin ponérselos a Dios, estás pecando deliberadamente. ¿Sí? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que van contra Dios. Por eso le decían, somos echados al fuego, somos expuestos al fuego. No queda más que la expectación de decir, Señor, si ya pequé, si ya fui contra ti, no me queda otro remedio, no hay otro más que el diablo. Renuncié, deseché la provisión y la protección que tú me dabas. El diablo, le vuelvo a repetir, lo va a estar esperando con los brazos abiertos, pero no para darle lo que Dios le da. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremenda cosa, por eso dice el Señor, ay de ti si insistes en pecar, porque caerás en mis manos. Porque caerás en mi juicio, y ay de ti que yo te exponga al infierno de los demonios, de una vida sin Cristo, de una vida sin amor, de una vida sin protección angelical, celestial de parte de nuestro Padre y nuestro Señor. Por eso el Señor muestra con quizá un ay muy simple escrito, 2 letras, pero con mucha profundidad en el Espíritu Santo, con mucha revelación en la palabra de Dios, revelación del Espíritu Santo. Cuidado con tus tropiezos, cuidado con tus afanes, porque te turban. Cuidado con esa ansiedad, porque te va a empezar a hacer tropezar, y ay de ti con que caigas, porque tremenda cosa será caer en manos del Dios vivo, y peor ser desechados. Quizá todavía en sus manos tengamos gracia, seamos desmenuzados, pero todavía será por gracia y para bien. Pero vemos el caso de Judas Iscariote. Dijo el Señor, ay de aquel
por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¡Ay de aquel! El Señor le dijo también a Poncio Pilato, ¿sí? No tienes autoridad más la que te ha sido dada. No tienes mayor autoridad, pero pobre de aquel por quien el Hijo del Hombre habrá de caer. Tremendos ejemplos nos pone el Señor para dejar de tropezar en nuestra interpretación de la palabra, en nuestra dirección de vivir en Cristo, de tomar la decisión de yo digo cuándo voy a orar, yo decido cuándo voy a leer la palabra, yo decido cuándo voy a profetizar, yo decido cuándo voy a obedecer al Espíritu Santo. Ay de tu tropiezo por no hacer las cosas cuando Dios nos está mandando, ¿sí? ¿Por qué permanece en ti el pecado que te hace tropezar y caer? Colosenses capítulo 2 versículo 9. ¿Por qué permanece en ti el pecado que te hace tropezar y caer? Colosenses 2 capítulo 2 del 9 al 12 dice la palabra: porque en Él, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué hay un pecado en ti que sigue haciéndote tropezar y caer? Porque todavía en ti no habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Todavía hay mucho hueco para tu yo-yo, todavía hay mucho hueco, mucho espacio para tu pecado, para tu inmundicia, para tu maldad, para tu perversidad. ¿Por qué? Porque no has pedido a Dios que su plenitud llene esa casa para que sea una casa espiritual. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo, sepultados pues con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, tú sigues dándole vida porque estás contento, porque estás a gusto, porque te agrada, sigues manteniendo el cuerpo pecaminoso. En lugar de cambiar ese cuerpo, esos miembros pecaminosos, para que la plenitud de la deidad de Dios sea sobre ti, prefieres seguir viviendo en la carne. Prefieres seguir alimentando y soportando, tolerando tu debilidad. Prefieres seguir dándole tus miembros, ofreciéndole tus miembros al pecado y a la muerte. Pero dice el Señor, en Él nos muestra a Jesucristo como ejemplo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué en ti no? La pregunta sería, ¿por qué en mí no? Si me has llamado igual que Jesucristo para ser hijo tuyo, si me bautizaste con agua y con su espíritu y me diste tu nombre como a Él, ¿por qué en mí no? ¿Por qué si estás tratando conmigo como a Él, por qué en mí no? Porque tu cuerpo sigue siendo una casa de inmundicia, de maldad, de perversidad. Porque tú tomas la decisión de cómo vas a usar esos miembros que Dios te ha dado.
Regrese por favor al libro de Romanos capítulo 7. Romanos 7 del 21 al 25. Dice: así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque seguimos siguiendo la carne, porque seguimos alimentando. Pablo dice: no proveas para los deseos de la carne. ¿Y qué es lo primero que vas y haces? Contratas en internet con los 60 canales. Ya suficiente el internet y todavía mandas. No tienes el paquete de los 80 canales por 20 pesos más. Me conviene. ¿Te conviene? ¿Te conviene proveer para la carne? ¿Te conviene afanarte en la televisión? ¿Turbarte? Porque te turbas porque la mujer hermosa, porque el hombre hermoso que está en la pantalla no es el que tienes a un lado. Se turba tu corazón y empiezas ansioso a decir: ¿qué diera yo porque ese hombre estuviera aquí? Y son nuestras propias decisiones las que nos están haciendo tropezar y caer, separándonos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? San Lucas capítulo 9, versículo 43. San Lucas 9, 43. Dice la palabra del Señor: yo dije San Lucas 9, ¿verdad? Me equivoqué, pero vamos a San Mateo capítulo 18, donde comenzamos, que en realidad es la concordancia de lo que íbamos a ver. ¿Qué es la voluntad perfecta de Dios? Dice el Señor en San Mateo capítulo 18, verso 8: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el lago de fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Lo que Dios nos está invitando, así como nos está hablando de una manera espiritual, el Señor Jesucristo nos presenta una maravillosa voluntad, una preciosa opción de hacer
como un acto profético, por fe, desechar nuestros miembros débiles. Así como tú dices, yo recibo tu bendición, pero no la ves. Así como hoy estás recibiendo la palabra de Dios en tu vida sin verla, de una manera espiritual Dios nos llama a de esa manera cortar. Si te es ocasión de caer tu lengua, córtala. Señor, en esta hora, en nombre de Jesucristo, yo corto esta lengua pecaminosa que me es ocasión de caer. Señor, yo prefiero entrar mudo a tu reino. Y tú dirás, ¿cómo he de hablar? El Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Es un acto profético, es un acto de fe que debemos practicar para agradar de esta manera a Dios y de esa manera decir, este miembro pecaminoso, Señor, en esta hora yo lo corto y lo desecho, Padre, y te pido un miembro que verdaderamente santifique mi vida. Esa es la buena voluntad de Dios. No nos está mandando a hacerlo de una manera literal. Aunque si fuera necesario, mejor no sería hacerlo. Pero sabemos que la ley de Dios es espiritual, dice el apóstol Pablo. Debemos hacerlo de una manera espiritual. Pero debemos de cortar ya con esos miembros. No seguir permitiéndole al diablo y a nuestras concupiscencias usar nuestros miembros para mal, para hacernos tropezar, para caer y perder la provisión y la protección que nuestro Padre Celestial escuche. Esa provisión y esa protección Dios no la tiene ahí guardada. Dios no va al estante, Dios no va a la vitrina, Dios no va a la alacena, la toma y te dice, toma mijito, toma mijita, esto es tuyo. No, Dios la trabaja. Le cuesta trabajo a Dios. Por eso dice, ay de ti que no valoras mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi amor por ti, y sigas tropezando en tus concupiscencias, y sigas tropezando en tus debilidades, y prefieras mantener ese cuerpo pecaminoso, esos miembros llenos de pecado, en lugar de cortarlos. Hasta aquí llegó, Señor. Hasta aquí llegó esta mente pervertida, ese corazón inmundo, esos ojos llenos de vanagloria, esos ojos, Señor, que buscan las cosas que hay en el mundo y me han hecho caer. Porque ¿cuántas veces has faltado al servicio? ¿Cuántas veces en lugar de ir a buscar una enseñanza entre semana, fuiste a buscar en internet, en las redes sociales? ¿Cuántas veces, amados? ¿Cuántas veces tropezamos en la semana? Y son nuestros propios ojos los que nos hacen tropezar. Pero el Señor dice hasta aquí. Hoy te he llamado para darte la oportunidad de arrancar esos miembros espirituales que te hacen tropezar, que te están haciendo caer, que te están robando la bendición. Porque yo no te quiero cargado, porque yo no te quiero afanado, turbado, ansioso. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Terminamos en el nombre del Señor. Para no caer ni ser tropiezo y caída para nadie. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 19. Romanos 6 del 12 al 19. Para no caer ni ser caída, dice el Padre, no reine
pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos. Mira que nadie va a decir, Señor, yo te presento a mi hermana, Señor, te presento a mi hermano. No, tú mismo preséntate ante Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad. Mire si Dios conoce nuestra debilidad humana. Así que como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para vivir a la justicia. Es decir, no vivas en el tropiezo y en el engaño de creer que tus miembros ya sirven para Dios. Date cuenta por tus frutos si verdaderamente tus miembros han sido santificados para Dios. Amén. Para ser salados con fuego, porque buena es la sal. Proverbios capítulo 16, del versículo 18 al versículo 20. Proverbios 16, del 18 al 20, dice la palabra del Señor. Antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Confía en Dios, que si tú haces este acto de fe, de arrancar tus miembros que te hacen tropezar, la bienaventuranza de Dios vendrá a tu vida. No quiere Dios mutilarte, porque Dios no va a mutilar su cuerpo, su templo. Lo que Dios quiere, lo que Dios nos está mandando en este día es a deshacernos del cuerpo pecaminoso. Yo te pregunto, ¿tú ves el cuerpo pecaminoso? Tú ves el cuerpo carnal, pero el cuerpo pecaminoso, ese es el que hay que desechar. No la carne, sino el cuerpo pecaminoso. Amén. Terminamos. Para andar a la luz de Jesucristo y no tropezar. Proverbios 56:10. Regresamos un poco. Proverbios 56, del versículo 10 al versículo 13, dice la palabra: en Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré, que puede hacerme el hombre.
Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En la luz de los que viven, dice el Señor. Porque tú has librado mi alma. Dios nos ha librado de todo tropiezo y caída por amor a sí mismo, por amor a nosotros. Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál es el temor mayor que debe haber en nuestra vida? Lo que puede hacer Dios con nosotros. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a darle gracias a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo, por esta palabra. Pero vamos también a hacer un acto de fe, el acto de fe al que Dios nos ha llamado en esta mañana, de cortar los miembros del cuerpo pecaminoso, en el nombre de Jesucristo. Padre nuestro,